pues si vivía en el monte, en el campo, en lo que sea, formaban los apellidos. Entonces, hay mucha gente que se creen que las personas que se llaman del mismo apellido son parientes y no tiene ninguna relación, porque ríos pasan por muchos pueblos o poblaciones y aquel que le llamaran Juan del Río, pues puede haber otra persona que en otro pueblo o sitio también viviera cerca del río y te le llamaban del Río. Por lo tanto, no todas las personas que se apellidan del Río son parientes. Bueno, otra manera de identificar era cuando un individuo había llegado a aquella población procedente de otro pueblo. Y entonces tendríamos el Juan de Manresa, es una población catalana, o el Juan de Chapultepec, o el Juan de Oaxaca, etcétera, pues ya tenemos otra manera de formarse apellidos, ¿no? Otra manera muy común era la del oficio. El Juan Carpintero era porque en aquella época los edificios los oficios eran hereditarios y entonces pues este Juan Carpintero a su hijo también carpintero, y cuando se hace ya hereditario se forma el apellido y ya todos se llaman carpintero. Y claro, carpinteros o zapatero o etcétera hay en todos los pueblos. Por lo tanto, no todos los que se llaman zapatero, carpintero, lo que es sastre, etcétera, tienen que ser parientes, ¿no? Luego, otra manera de formarse el apellido era a base de sobrenombres o apelativos. Por ejemplo, uno que era muy bajito, pues le llamaban pequeño. Bueno, en catalán es petit, pequeño, pues hay muchos petits en Cataluña, ¿no? Pero claro, personas pequeñas o que le llamaban petit, pues había en todos los pueblos. Otro que sería calvo. El apellido Calvo, pues seguro que tiene un antepasado que era calvo y que dio nombre al apellido este, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos distintas maneras de cómo se han formado los apellidos. Y luego las familias nobles adoptaban como apellido el del castillo que tenían. Y así se formaron también los grandes linajes catalanes de los Moncada, los Cervelló, Cabrera, etcétera, que tomaron el nombre de su castillo. Bien. Pues como he dicho, para formar una genealogía, si uno quiere hacer su árbol genealógico, lo primero que tiene que hacer es preguntar a los más viejos de su familia. Bueno, primero tiene que saber si le interesa la familia paterna o la familia materna. Si quiere hacer un árbol genealógico ascendente de solo su línea paterna, o quiere hacer un árbol genealógico ascendente de su familia paterna y de la materna, o sea, bilineal. Y si quiere hacer también todos sus antepasados. Y entonces es lo que estoy haciendo. Yo, por ejemplo, de mis antepasados, pues ya he llegado pues a 10.000 o así, a tener más de 500 apellidos. Porque, claro, cada familia tiene un apellido, ¿no? Bueno, pues cuando haces el árbol genealógico tienes que pedir a la familia paterna, si te interesa paterno, preguntar a todos los más viejos datos sobre esta familia. Pues bueno, ¿cuándo nació tu abuela o tal? ¿O qué sabe que me puedes decir de tu abuelo o de tu tío? ¿Cuántos hermanos eran? Etcétera. Y vas tomando notas de todo esto, ¿no? Bien, ya tenemos una primera cosa con unos primeros apuntes. Entonces la segunda cosa que hay que hacer es, si tienes una casa que es antigua o grande o en el campo, lo que sea, buscar revolver entre todos los baúles si encuentras documentación que también te pueda dar información. Por ejemplo, testamentos, capítulos matrimoniales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces también compruebas si lo que te han dicho la familia y lo que encuentras concuerda. Entonces tomas datos de todo eso. Y entonces es cuando ya puedes ir al registro civil. El registro civil en España empezó en 1870. Yo en México no sé cuándo empezaría, pero aquí en España es en 1870. Por lo tanto, ya sé que puedo llegar buscando mis antepasados hasta el 1870. O sea que podría llegar hasta bisabuelo, depende de la edad que uno tenga, incluso a tatarabuelos hoy día, ¿no? Bien. Pero claro,
¿Qué pasa cuando agotas el registro civil y no tienes dónde tienes que ir a buscar información? Pues entonces están los registros parroquiales, lo que se llaman los libros sacramentales de bautismo, de casamiento y de óbito, o sea, de función. Y aquí pues lo mismo, investigas en los archivos, si no se han destruido. En España tenemos la desgracia de que entre la guerra del francés, las guerras napoleónicas, las guerras civiles carlistas y luego la guerra civil nuestra del año 36-39, se quemaron muchas parroquias y se perdieron mucha documentación que nos serviría hoy día muchísimo. Pero bueno, el registro parroquial empieza en 1530-40 o así, cuando lo obliga el Concilio de Trento. Obliga a todas las parroquias a llevar estos libros sacramentales. Y entonces, pues, puedes llegar fácilmente, si se conservan bien los libros, al siglo XVI. Puedes llegar al 1500. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues bueno, a partir de aquí tienes otra línea de investigación, que son los testamentos. Y los testamentos puedes llegar hasta el siglo X, XI, etcétera, porque la gente pues testaba. Y no solo los testamentos, que te dicen siempre de quién es hijo, con quién está casado, los hijos que tiene, etcétera. Pues bueno, los testamentos son muy importantes. Y también las capitulaciones matrimoniales que las familias hacían cuando se casaban un hombre y una mujer. Allí se ponía también de quienes eran hijos, podían mencionar testamentos de abuelos, etcétera. Te pueden dar mucha información. Y con eso pues puedes formar ya un árbol genealógico. Y cuando tienes toda la documentación y has ido a todos estos posibles sitios, otro que me he dejado, puedes ir también al registro de la propiedad. Si la familia tenía propiedades o terrenos, tierras o campos, puede ir al registro de propiedad, porque en cada muerte de un propietario, el testamento, todo se registraba en el registro de la propiedad. Y por ejemplo, si tú tienes un padre que tiene un terreno y vas allí en la escritura del registro de propiedad y dices, sí, esto pertenece a su padre, y en el registro de la propiedad dice, por el testamento de su padre, o sea, el abuelo, de tal fecha en tal, y este lo tenía por el de su padre. O sea, te voy a dar mucha información del registro de la propiedad. Y entonces ya cuando tienes la documentación, has ido a todos los posibles sitios, pues es cuando empiezas a hacer la genealogía. Puedes hacer una genealogía ascendente. Esto en mi libro podréis ver todas las gráficas que se pueden hacer por un árbol genealógico. Una genealogía ascendente o también la de los descendientes. Pero lo que pasa es que como una genealogía ascendente es exacta, porque siempre tienes 2, 4, 8, 16, etc. En la descendente no, porque unos hijos no tendrán hijos, otros tendrán 10 hijos, otros tendrán 3, etcétera, 4, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no será irregular, pero también hay diferentes maneras de exponer un árbol genealógico descendente, que esto, si tenéis mi libro, pues podréis verlo fácilmente, las diferentes formas. Hay una forma circular, hay forma en línea ascendente, descendente, puedes hacer en las 2 ramas, las 4 ramas, todo, etc. Y hoy es muy importante, y yo he tenido un trabajo tremendo, porque claro, yo todo esto lo tenía en papel. Ahora tengo la gran suerte del ordenador, la computadora, que claro, puedo ponerlo allí, y tenemos aquí en Cataluña un sistema, un programa de genealogía familiar, que yo creo que es el mejor que se ha hecho, porque hemos mirado todo lo que había en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y hemos adoptado también a los 2 apellidos, porque somos, los países ibéricos son los únicos que tienen 2 apellidos, por lo que los demás solo tienen uno, ¿no? Y entonces en este programa, que lo haces en el ordenador, puedes introducir todas las personas que hay y puedes ponerlas en forma de un árbol genealógico, y es fantástico porque en cada ficha de una persona tienes todos sus datos,
de nacimiento, de defunción, de casamiento, testamento, etcétera, capítulos matrimoniales, te da todas las datas, todos los hijos que tiene, y entonces en esta ficha hay una serie de datos y dices, bueno, quiero saber de quién eran mis padres. Pues aprietas haces un clic y te sale los padres, o te salen, si quieres saberlos todos, te sale todos tus ascendentes o todos tus descendientes. Es un programa que si lo podéis consultar en el Google, si ponéis GD System con Y, GDS. o GDS o GD System, ¿no? Allí lo podéis ver todo lo que hay y lo podéis adquirir también al que le interese, y es muy práctico, ya os digo, vale la pena, porque además en este programa puedes poner la documentación auténtica, puedes ponerla allí a base de unas fotocopias, puedes poner fotografías las que quieras, puedes poner la voz de las personas de tu familia que te interesa ponerles la voz. En fin, es fantástico porque está todo, en fin, puedes incluir todo y la cantidad de fotografías que quieras, ¿no? Bien. A ver, que siempre me dejo cosas. Ah, sí. Las generaciones van, primera generación es la mía, segunda mis padres, tercera abuelos, etcétera, pero luego los números esos es el sistema que se llama Sousa-Stradonitz. Lo podréis encontrar también en mi libro. Era un sacerdote en el siglo XVI que inventó esta numeración, porque, por ejemplo, como ya sabemos que todos los números pares son de hombres y los impares de mujeres, yo, por ejemplo, quiero saber, pues, mi número 240. 240, mi antepasado 240 era un hombre y era el padre del 120, porque él es el doble, y este 120 era el padre de quién es la otra mitad, yo de 60 y 120. Yo soy un hombre total de letras, de números soy un desastre, una calamidad. Bueno, pues vas sabiendo así. O si te dicen el número 475, sabes que es una mujer, sabes que la mujer es la mujer del 474, pues el padre el hijo del 474 será la mitad de eso, y va siguiendo así. Puedes establecer siempre, porque el número ese siempre es fijo para toda persona, ¿eh? No varía. Por ejemplo, pues el número 12 es el padre del número 6 mío. El número 6 es el padre del número 3 mío. ¿Quién es el número 3? Mi madre. Pues ya sé que es el padre de mi madre, es el 3, el 6 es su padre, el 12 es su abuelo. Por lo tanto es mi bisabuelo, ¿no? Pues bueno, esto es muy práctico y muy fácil de recordar, ¿no? Bien. También cuando habéis establecido un árbol genealógico, de cada uno de vuestros apellidos podéis trazar la ruta la ruta del apellido. Migratoria. Sí, la ruta migratoria. Yo, por ejemplo, de mi segundo apellido Escorsa, he llegado hasta el 1600 y sé que eran de un pueblo de la provincia de Lérida que se llamaba Salàs de Pallars. Uno se casó con una señorita de un pueblo vecino que era la Pobla de Segur, y de allí un antepasado mío que era pastor transhumante se trasladó con todo el ganado a la costa catalana, a Cabrera. Allí se casó, se enamoró del pueblo de Cabrera, se estableció allí y tiene una casa solariega, la que todavía se llama en Escorsa. Los he conocido y fui a visitarles. Y por lo tanto, y luego de aquí de Cabrera, uno de la familia se casó con una de Sant Feliu de Codines, que es otro pueblo cerca, y mi bisabuelo de Sant Feliu de Codines ya se trasladó a Barcelona. O sea, tengo toda la línea, la ruta migratoria de este apellido, y lo puedes hacer también con todos los apellidos. A ver. Bueno.
no sé. Yo lo que me gustaría ahora es que vosotros hicierais preguntas, que creo que es lo más interesante, porque cualquier duda o así podéis consultarlo también en mi libro, porque el catalán es una lengua latina, por lo tanto no es muy distinta del castellano, ¿no? Y se parecen bastante y es muy fácil de entender. Yo lo que me gustaría es que vosotros me hicierais preguntas, porque así pues yo os puedo contestar a todas las que vosotros consideréis.